Las cartas de la cautividad o epístolas de la prisión son cartas escritas por el apóstol Pablo durante su encarcelamiento, probablemente en Roma, según la tradición cristiana. Estas cartas forman parte del Nuevo Testamento y fueron dirigidas a iglesias o personas mientras Pablo estaba privado de libertad por predicar el Evangelio. Las 4 cartas de la cautividad son: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Carta a los Efesios, el misterio revelado. Desde las frías sombras de una celda romana, un prisionero del imperio alza su pluma como espada del espíritu. En un mundo dividido por muros, razas y religiones, Pablo escribe a los creyentes de Efeso una carta que no clama libertad física, sino una libertad celestial. Les recuerda que fueron elegidos antes de la fundación del mundo, sellados con el Espíritu Santo, y sentados con Cristo en lugares celestiales. Esta no es una simple exhortación, es una revelación: la Iglesia, un solo cuerpo, una sola fe, un solo Señor. El misterio escondido por siglos, que los gentiles también son herederos, ahora brilla como una joya a plena luz. Desde su prisión, Pablo desafía a los creyentes a vestirse con la armadura de Dios, a resistir no carne ni sangre, sino potestades espirituales. En cadenas, pero lleno de gloria, Pablo ve la victoria no en la tierra, sino en la eternidad. La carta a los Efesios es una de las epístolas más ricas teológicamente de Pablo, con un enfoque central en la unidad de la Iglesia como cuerpo universal de Cristo. Pablo se identifica claramente como prisionero por el Señor, Efesios 3, verso 1 y capítulo 4, verso 1. Aunque tradicionalmente se acepta que fue escrita desde Roma, algunos estudiosos sugieren Efeso o Cesarea como posibles lugares de su encarcelamiento. Es una carta que, a diferencia de otras, parece tener un tono más circular, dirigida a un público más amplio que solo la Iglesia de Efeso, resaltando principios universales de la fe. Pablo enfatiza que la salvación es un don de Dios por gracia a través de la fe, y no por obras, Efesios 2, 8 y 9. Un tema predominante es la reconciliación de judíos y gentiles en un solo cuerpo en Cristo, derribando las barreras que los separaban, Efesios 2, 11 al 22. La Iglesia es presentada como el plan eterno de Dios. En el capítulo 6, Pablo describe la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, una poderosa metáfora para la preparación espiritual del creyente frente a las luchas espirituales. La segunda parte de la carta, capítulos 4 al 6, se centra en las implicaciones prácticas de esta unidad, exhortando a los creyentes a vivir vidas santas, a mantener buenas relaciones familiares y a ser imitadores de Dios. Efesios es, por tanto, una carta que no solo establece verdades fundamentales sobre la identidad de la Iglesia en Cristo, sino que también proporciona una guía práctica y profunda para vivir una vida que refleje esa identidad en cada aspecto. Su mensaje sigue siendo una fuente de inspiración y enseñanza para los creyentes de todas las épocas. Carta a los Filipenses, el gozo en las cadenas. Las cadenas suenan, pero no ahogan la alegría. Pablo escribe con tinta de gozo mientras espera su destino. En una prisión, donde muchos lloran, Pablo sonríe. A sus amados filipenses les escribe no una queja, sino un cántico. Regocijaos en el Señor siempre, les dice, mientras sus propias manos están atadas. Les habla de humildad, de cómo Cristo, siendo Dios, se despojó, se hizo siervo y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Les exhorta a imitar ese espíritu, a vivir no para sí, sino para los demás. Desde el encierro, Pablo contempla el avance del Evangelio. No ve barrotes, ve oportunidades. Su prisión ha alentado a otros a predicar con valentía. Su carta es un himno de victoria que proclama: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La carta a los Filipenses es conocida como la Epístola del Gozo, a pesar de haber sido escrita por Pablo desde la prisión, lo que subraya su mensaje central de gozo y contentamiento en medio del sufrimiento. Escrita desde el encarcelamiento, Filipenses 1, 13 y 14, muy probablemente en Roma, esta carta refleja la profunda conexión y afecto de Pablo por la comunidad de Filipos. Ellos habían enviado ayuda económica a Pablo, y esta carta es en parte una expresión de gratitud. El gozo es mencionado múltiples veces a lo largo de la carta, ejemplo, Filipenses 4, 4. Pablo demuestra que el gozo no depende de las circunstancias externas, sino de la relación con Cristo. El famoso himno cristológico en Filipenses 2, del 5 al 11 es una de las declaraciones más profundas del Nuevo Testamento sobre la humillación y exaltación de Cristo, sirviendo como un modelo de humildad para los creyentes.
Pablo enseña a encontrar contentamiento en cualquier circunstancia, Filipenses 4, del 11 al 13, y anima a los filipenses a perseverar en la fe, a pesar de la oposición. Se insta a los creyentes a vivir como ciudadanos del cielo, con su mirada puesta en el regreso de Cristo, Filipenses 3, 20 al 21. La carta a los filipenses es un testimonio vibrante de que el verdadero gozo y contentamiento no se encuentran en la ausencia de problemas, sino en una relación profunda y transformadora con Jesucristo. Carta a los colosenses, Cristo, el todo. Desde la oscuridad de la cautividad, Pablo levanta la voz contra la oscuridad del error. En la ciudad de Colosas, doctrinas extrañas amenazan con nublar el Evangelio. Pablo, aunque preso, se levanta como centinela. Les escribe con pasión y claridad: Cristo es la imagen del Dios invisible, el creador y sustentador de todo. No necesitas reglas humanas, filosofías vacías o ascetismo para agradar a Dios. Todo lo tienes en Cristo: plenitud, perdón, vida nueva. Él despojó a los poderes del mal, los exhibió públicamente, y triunfó sobre ellos en la cruz. Desde su celda, Pablo anima a los colosenses a poner su mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. A vivir con compasión, paciencia y amor. Porque donde Cristo reina, la oscuridad se desvanece, y aún el preso se convierte en libre. La carta a los colosenses tiene como tema principal la supremacía y suficiencia de Cristo sobre todas las cosas, abordando específicamente las falsas enseñanzas que amenazaban a la iglesia de Colosas. Pablo se refiere a sí mismo como encadenado por el Evangelio, Colosenses 4, 3, y menciona sus prisiones, Colosenses 4, 18. La carta fue enviada junto con la de Filemón por Tíquico y Onésimo. La iglesia de Colosas estaba enfrentando una herejía que combinaba elementos de judaísmo, misticismo y filosofía. Este es el corazón de la carta. Pablo exalta a Cristo como el creador y sustentador de todo, la cabeza de la iglesia y la plenitud de Dios, Colosenses 1, 15 al 20. Él es la respuesta a todas las necesidades espirituales. Pablo refuta las enseñanzas erróneas que promovían la adoración de ángeles, el ascetismo extremo y la observancia de leyes rituales como medios para alcanzar la espiritualidad, Colosenses 2, 8 al 23. Debido a la identidad de los creyentes en Cristo, Pablo exhorta a vivir vidas transformadas, despojándose de viejos hábitos y vistiéndose de nuevas virtudes como la compasión, la bondad y el amor, Colosenses 3, 1 al 17. Se proporcionan instrucciones para las relaciones en el hogar y entre amos y esclavos, fomentando una conducta que honra a Cristo. La carta a los colosenses es un poderoso recordatorio de que Cristo es suficiente para todas las necesidades de la vida espiritual y práctica. Él es la plenitud, y en Él encontramos todo lo necesario para la salvación y una vida abundante. Carta a Filemón, el Evangelio en acción. Una carta breve, pero con el poder de romper cadenas invisibles, las del odio, el rencor y la esclavitud. Pablo no escribe esta vez a una iglesia, sino a un hombre, Filemón, un creyente adinerado. Le ruega por Onésimo, un esclavo fugitivo que ha hallado a Cristo en la prisión, y ahora es como un hijo para Pablo. ¿Puede el Evangelio cambiar relaciones rotas? ¿Puede un esclavo ser recibido como hermano? Pablo no ordena, súplica. No impone, convence con amor, recíbelo como a mí mismo, si te debe algo, ponlo en mi cuenta. En esta carta, corta pero profunda, Pablo no habla de dogmas, sino de gracia vivida. Muestra que el Evangelio no solo salva almas, sino restaura vínculos, derriba jerarquías humanas y convierte a los enemigos en familia. La carta a Filemón es la más corta de las epístolas de la cautividad y un poderoso ejemplo de perdón, reconciliación cristiana y la aplicación práctica del Evangelio en las relaciones personales. Escrita desde la prisión, esta carta es una súplica personal de Pablo a Filemón, un rico creyente de Colosas, en favor de Onésimo, un esclavo fugitivo que se había encontrado con Pablo y se había convertido al cristianismo. Pablo intercede por Onésimo, pidiéndole a Filemón que lo reciba no solo como un esclavo, sino como un hermano amado en Cristo, Filemón 16. Esta petición es revolucionaria en su contexto histórico y desafía las normas sociales de la esclavitud de la época. La carta ilustra el poder transformador del Evangelio en las vidas de las personas, restaurando relaciones rotas y demostrando el amor incondicional de Cristo. Aunque no condena explícitamente la institución de la esclavitud, la carta socava sus fundamentos al afirmar la igualdad espiritual de todos los creyentes en Cristo, independientemente de su estatus social.
Demuestra la disposición de Pablo a usar su influencia y posición espiritual para mediar en un conflicto personal, enfatizando la importancia de la gracia y el honor en las interacciones cristianas. La carta a Filemón es un poderoso recordatorio de que el Evangelio de Jesucristo es profundamente personal y tiene el poder de transformar incluso las relaciones más difíciles y desiguales. Nos desafía a vivir el perdón, el amor y la igualdad de Cristo en nuestra vida diaria. Las cartas de la cautividad no solo nos ofrecen una ventana a la vida y el ministerio del apóstol Pablo en circunstancias adversas, sino que también proporcionan verdades teológicas profundas y principios prácticos que siguen siendo relevantes para la fe y la vida cristiana hoy en día. Algunas personas incluyen Segunda de Timoteo como una carta escrita desde prisión, pero suele considerarse parte de las cartas pastorales, ya que su tono es más personal y pastoral, dirigida a un líder joven, Timoteo, y escrita durante el último encarcelamiento de Pablo poco antes de su muerte.